En el mundo existen libros y existen enigmas que jamás debieron ser abiertos. Hoy hablaremos de uno de ellos, un manuscrito encontrado en silencio, escrito en un idioma que nadie en siglos ha logrado descifrar, ilustrado con figuras imposibles, plantas que no existen y símbolos que parecieran pertenecer a algo que no comprendemos o que no deberíamos comprender. Bienvenidos. Respira profundo y prepárate, porque a partir de aquí ya no estás solo leyendo una historia, estás entrando en ella. En las páginas amarillentas y frágiles del manuscrito Voynich, datado auténticamente entre 1404 y 1438, mediante pruebas de carbono 14 realizadas por la Universidad de Arizona en 2009, se esconde no solo un texto indescifrable compuesto por 37.919 palabras en un alfabeto de 25 caracteres desconocidos, sino también un enigma que ha proyectado sombras literales y sobrenaturales sobre quienes lo han estudiado durante más de 500 años, desde su adquisición por el librero polaco Wilfrid Voynich en 1912 en la Villa Mondragone de Frascati, Italia. Datos reales. Un libro imposible desde el siglo XV. El manuscrito, encuadernado originalmente en pergamino de ternera con 240 páginas ilustradas a mano, muestra dibujos meticulosos de plantas inexistentes, con raíces que parecen venas palpitantes y flores de formas alienígenas, diagramas astronómicos de constelaciones que no coinciden con ningún catálogo estelar conocido, y escenas enigmáticas de mujeres desnudas flotando en tubos conectados por fluidos verdes, todo escrito en un idioma coherente pero ajeno a las 600 lenguas catalogadas, según análisis lingüísticos del McCrone Research Institute de Chicago, que confirmaron tintas medievales auténticas aplicadas poco después del pergamino. Vendido por 600 ducados al emperador Rodolfo II de Habsburgo en 1586, posiblemente obra del mago Edward Kelly y el filósofo John Dee como fraude alquímico, pasó por manos jesuitas y espías como Sidney Riley antes de llegar a Yale en 1969, donde criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial y la inteligencia artificial moderna han fracasado en descifrarlo, revelando una estructura gramatical estadísticamente válida que descarta un simple galimatías. Sombras paranormales. Testimonios de investigadores malditos. Pero más allá de los hechos históricos, el manuscrito Voynich ha sido acusado de invocar sombras físicas que acechan a sus lectores en la penumbra de las bibliotecas. En 1665, Johannes Marcus Marci escribió una carta hallada dentro del libro, donde confesaba que un antiguo poseedor se suicidó tras dedicar 20 años a descifrarlo, enloquecido por visiones de sombras que copiaban las plantas del folio, y desde entonces investigadores han reportado fenómenos inexplicables. William Newbold, 1920s, quien afirmó descifrarlo como obra de Roger Bacon, vio en su estudio de Filadelfia siluetas humanoides negras que imitaban las figuras femeninas del manuscrito, proyectándose en paredes sin fuente de luz y susurrando fragmentos del texto Voynich a las 3:33 de la madrugada. Más escalofriante fue el caso de Robert Brumbaugh de Yale en los 1970s, quien tras fotografiar las páginas bajo luz ultravioleta notó que su sombra personal se duplicaba en las imágenes, una versión delgada y deformada, con bordes irregulares como las raíces del folio 1V, que solo aparecía cuando estudiaba solo de noche. Brumbaugh abandonó el proyecto tras despertar una madrugada con manchas de tinta verde en sus manos, idénticas a los pigmentos del libro, aunque nunca las tocó directamente, y sus colegas reportaron que las páginas emitían un frío localizado de 13 grados centígrados durante las sesiones, bajando la temperatura ambiente sin motivo aparente. El misterio actual
y las sombras que persisten. En enero de 2026, escaneos digitales en Yale han revelado capas ocultas de texto bajo las ilustraciones, posiblemente fórmulas alquímicas en hebreo abreviado, pero los investigadores anónimos que trabajan de madrugada en la biblioteca Beiney juran que las sombras de las plantas se mueven lentamente en las pantallas, extendiendo raíces hacia el cursor del mouse, y que el audio de grabaciones capta susurros en el voinichés diciendo «lee» o «muere». ¿Es un grimorio medieval que atrapa almas en sus páginas? ¿Un mensaje extraterrestre codificado para el siglo XXI? ¿O un fraude tan perfecto que invoca lo imposible? Lo cierto es que mientras miles de ojos lo han mirado sin percibir nada, los que se sumergen demasiado profundo ven las sombras primero en el papel y luego en su propia pared, recordándonos que hay libros que no se leen, te leen a ti. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los enigmas más inquietantes de la historia. El manuscrito Voynich sigue allí, intacto, indescifrable, desafiando a todo aquel que intenta entenderlo. Un libro que no responde preguntas, sino que las multiplica. Un misterio que mientras más se observa, más parece observarnos a nosotros. Si te atreves, te esperamos en el próximo viaje a lo desconocido. Hasta entonces, mantén las luces encendidas y no olvides que hay libros que no se leen, te leen a ti.